Prepárense para un viaje en el tiempo, a una ciudad de canales y pirámides, al corazón del imperio más poderoso de Mesoamérica. Hoy desvelaremos los secretos de la maquinaria militar que sostuvo a Tenochtitlan, explorando el arte de la guerra mexica, una mezcla letal de disciplina férrea, estrategia avanzada y una profunda cosmovisión mística. ¿Cómo se forjaba un guerrero en esta metrópoli lacustre? ¿Qué impulsaba a estos soldados a luchar con una ferocidad legendaria? Acompáñenme a descubrirlo. La vida de un guerrero mexica comenzaba mucho antes de pisar el campo de batalla. Desde niños, la sociedad entera los preparaba para su destino. La educación era fundamental y se dividía en dos caminos principales. Por un lado, el Calmecac, reservado para los hijos de la nobleza, donde se formaban como sacerdotes, eruditos o altos mandos militares, aprendiendo astronomía, teología y, por supuesto, estrategia de guerra. Pero para la gran mayoría de los jóvenes, el camino era el Tealpocalli, la casa de los jóvenes. Aquí, la instrucción era brutalmente práctica. Desde los 15 años, los muchachos aprendían a soportar el frío, el hambre y el dolor. Se les enseñaba a manejar las armas, a construir fortificaciones y a moverse en formación. Más que una escuela, el Tealpocalli era una fragua que convertía a niños en hombres, inculcando un sentido de comunidad y un deber inquebrantable hacia el Altipetl, su ciudad-estado. El castigo por la indisciplina era severo, pero la recompensa por el valor era la gloria eterna. El arsenal del guerrero mexica era un testimonio de su ingenio. Olvídense de las espadas de acero. Aquí el material rey era la obsidiana. El arma más icónica era el macuehuato, una especie de espada de madera con afiladísimas navajas de obsidiana incrustadas en los bordes. Un solo golpe, bien dado, podía decapitar a un caballo, según los cronistas españoles. Era un arma terrible, diseñada para herir y mutilar. Para el combate a distancia, contaban con el otloto, un propulsor de dardos que multiplicaba la fuerza y el alcance de un lanzamiento, permitiendo que sus proyectiles perforaran las armaduras de algodón acolchado de sus enemigos. También usaban arcos, flechas y hondas con una precisión mortífera. Su protección consistía en escudos de madera o caña, decorados con plumas y símbolos de su rango, y el famoso Icajupili, una armadura de algodón prensado y salmuera que, sorprendentemente, era muy efectiva contra flechas y golpes de obsidiana. Pero un guerrero no era solo sus armas, sino su identidad. Al alcanzar la madurez militar, un joven participaba en su primera campaña. Su objetivo principal no era matar, sino capturar. La guerra para los mexicas tenía un propósito sagrado, al obtener prisioneros para los sacrificios, rituales que, según su cosmovisión, alimentaban al sol y mantenían el equilibrio del universo. El valor se medía en cautivos. Un guerrero que capturaba a su primer enemigo obtenía el derecho a cortarse el mechón de cabello que lo identificaba como novato, y comenzaba su ascenso. Con cada captura, su estatus crecía. Podía recibir tierras, exenciones de impuestos, y lo más importante, el derecho a portar trajes de guerra cada vez más elaborados. Aquí es donde entran las famosas órdenes militares a los guerreros águila y los guerreros jaguar. Estos no eran simples soldados, eran la élite, la fuerza de choque del ejército mexica. Para unirse a sus filas, un guerrero debía demostrar una valentía excepcional, generalmente capturando a 4 o 5 enemigos en batalla. Los guerreros águila, los cuaupili, simbolizaban el sol, el cielo y la visión aguda del depredador aéreo. Se adornaban con cascos y trajes que imitaban a esta majestuosa ave, representando la fuerza del día. Por otro lado, los guerreros jaguar, los ocelopili, encarnaban la noche, el sigilo y la fuerza de la tierra. Sus trajes, hechos con pieles de jaguar, los conectaban con el depredador más temido de la selva, el señor del inframundo. Juntos, representaban la dualidad del cosmos día y noche, cielo y tierra, una fuerza de combate perfectamente equilibrada. Estos guerreros no solo eran temibles en el combate cuerpo a cuerpo, sino que también eran maestros de la táctica. Las batallas mexicas no eran un caos desorganizado. El ejército se organizaba
en unidades basadas en el calpulli, el barrio o clan al que pertenecían. Marchaban bajo estandartes coloridos que permitían a los generales identificar y dirigir a sus tropas desde la retaguardia. La estrategia era clave. Antes de una gran campaña, los espías, conocidos como cuimictín o ratones, se infiltraban en territorio enemigo para recopilar información sobre sus defensas, recursos y la moral de la población. La guerra psicológica era una de sus herramientas más efectivas. A menudo enviaban embajadores exigiendo la sumisión y el pago de tributo. Si la ciudad se negaba, la amenaza de la aniquilación total era el siguiente paso. En el campo de batalla, utilizaban tácticas sofisticadas. Una muy común era la retirada fingida. Una parte del ejército pretendía huir, atrayendo al enemigo a una emboscada donde el resto de las fuerzas mexicas los esperaba para rodearlos y destruirlos. También eran expertos en la guerra de asedio, cortando los suministros de agua y comida de las ciudades amuralladas, hasta que se rendían por hambre. Las llamadas guerras floridas, o Zaquiyeyot, son un aspecto fascinante y a menudo malinterpretado. No eran guerras de conquista en el sentido tradicional. Se trataba de combates rituales, previamente acordados entre Tenochtitlan y sus rivales, como la Confederación de Tlaxcala. El objetivo principal de estas batallas era, una vez más, la captura de guerreros valientes para el sacrificio, además de servir como un entrenamiento militar a gran escala para las tropas de élite. Era una forma de mantener a sus mejores soldados en perfecta forma y de demostrar su poderío militar sin necesidad de una conquista territorial completa. Todo este sistema, desde la educación en el Telpochcali hasta las tácticas de los guerreros Yaguar, forjó uno de los ejércitos más formidables de la historia precolombina. Su disciplina, su valor y su profunda conexión espiritual con la guerra los convirtieron en los amos indiscutibles de Mesoamérica durante casi un siglo. Su influencia era tal que su sola reputación bastaba para que muchos pueblos aceptaran pagar tributo sin oponer resistencia. La llegada de los invasores españoles en 1519 representó un choque de mundos, un enfrentamiento entre dos formas completamente distintas de entender la guerra. Los españoles luchaban para matar e invadir en nombre de un rey y un dios. Los mexicas luchaban para capturar y sacrificar en nombre de sus propios dioses. Esta diferencia fundamental en la filosofía de combate tendría consecuencias devastadoras. A pesar de su valentía y su superioridad numérica, los guerreros de Tenochtitlan se enfrentaron a una tecnología desconocida en el acero, los caballos y las armas de fuego. Pero más allá de las armas, fue la combinación de las enfermedades europeas y las alianzas estratégicas de los españoles con los pueblos sometidos por los mexicas, como los tlaxcaltecas, lo que finalmente selló el destino del imperio. El arte de la guerra en Tenochtitlan no era solo una cuestión de táctica y armamento, era una filosofía de vida, un pilar central de su sociedad y su religión. Cada batalla era un acto cósmico, cada guerrero un participante en el drama sagrado de la existencia. Aunque su mundo fue destruido, el legado de los guerreros Águila y Jaguar perdura como un testimonio de una cultura que elevó la guerra a la categoría de arte sagrado. Espero que hayan disfrutado de este profundo vistazo al corazón militar del Imperio Mexica. La historia de estos guerreros nos recuerda que la fuerza de un ejército no solo reside en sus armas, sino en la convicción y el mundo que defienden. Si te ha fascinado este viaje a Tenochtitlán, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas exploraciones históricas. Déjame en los comentarios qué otro aspecto de las culturas precolombinas te gustaría que exploráramos. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.